Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Quisiera dar inicio a este devocional en casa haciendo esta pregunta. ¿Te has creído que en algún momento has sido insensato o has sido necio? Bueno, a lo largo de este devocional vamos a estar respondiendo esto, dirigidos por la palabra del Señor. Y bueno, le doy gracias al Señor porque te conectaste hoy con nosotros. Gracias al Señor porque podemos compartir la palabra del Señor y también podemos aprender a responder en oración. Entonces, bueno, yo te pido que vayamos a Efesios capítulo 5. Vamos a leer Efesios capítulo 5 del verso 15 al verso 20. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra de Dios. Y bueno, para contextualizar un poco, vamos entonces a algunos datos de lo que es este lugar, esta ciudad de Éfeso, que precisamente esta ciudad de Éfeso era el centro de adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. Sin embargo, la labor misionera de Pablo fue muy efectiva y muchos se convirtieron. Entonces, bueno, acá hay un contraste quizás con lo que Pablo se encontró en esa labor misionera, porque era un centro de adoración a dioses paganos. Entonces, ¿cómo este contraste y cómo en esa obra misionera a Pablo le fue extraordinariamente bien y muchos se convirtieron? Esto es bueno para que nos vayamos contextualizando de lo que pasaba en esta ciudad. Y si vamos al capítulo 5 a ver qué era lo que estaba sucediendo, Pablo en el capítulo 4 exhorta a los creyentes, y en este 5 también. En este 5 exhorta a los creyentes a que se despojen del pecado y se vistan de santidad, y explica el llamamiento de ellos a hacer luz en el mundo y a seguir la sabiduría de Dios en las relaciones, específicamente en las relaciones conyugales. Entonces, bueno, acá, aunque el tema de las relaciones conyugales con el texto que acabamos de leer no lo tomamos, sí es importante. De ahí aprendemos cómo Pablo exhorta a esta iglesia, a esta ciudad, a los convertidos, y cómo eso influye en nosotros, cómo eso influye en el cuerpo de Cristo, cómo influye en la iglesia, cómo te influye a ti, a qué nos lleva. Entonces, bueno, yo les pido que vayamos a escuchar esta canción. Bueno, un aviso del que quiero aprovecharme en este momento acá. Estamos en este momento en la capacitación de DBS. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor. Acá tengo mi camiseta del DBS. Ya llevamos 2 secciones de capacitación y estamos agradecidos con el Señor. A partir más o menos aproximadamente después de mediados de agosto empezaremos estos grupos de DBS, y bueno, yo te invito a que, si tú quieres ser un participante
escribe en este chat en YouTube, escríbenos, déjanos si puedes tu teléfono o un correo, y yo te estaré contactando para cuando empiecen, a mediados de agosto empiecen estos DBS, puedas unirte, que en realidad lo que significa estos DBS es descubrir la Biblia sencillamente. Y es muy especial porque es tan sencillo, y fuera de eso, como Dios por medio de su palabra habla a cada corazón de una forma sencilla. Ni siquiera es un momento de enseñanza, es como Él habla a cada corazón en un grupo que en realidad es un grupo pequeño. Entonces, bueno, ya con este aviso, déjanos tus datos si quieres ser un participante. Y bueno, te invito a que vayamos a esta canción, vayamos a escucharla, a alabar al Señor, y en un momento volvemos para entrar en otro tiempo de este devocional. Vamos entonces allí. Todo lo que tuve, todo lo he derrochado en mil fracasos. Lo sé. Y hoy he regresado buscando arreglarlo con mis propias manos, sin ver que no hay nada bueno en mí, que estoy perdido yo sin ti. No podría pensar que aún tus ojos puedan verme con ternura como ayer. Hazme como a un empleado tuyo, no merezco ser tu hijo. Pensé, jamás creí que al verme así, tú correrías hacia mí. Gracias que salió al encuentro de un traidor. Gracias, lágrimas en besos y una voz que acalla mi angustiado corazón. Gracias. Continuamos en este devocional en casa y vamos a dar inicio al tiempo de la confesión. Cuando yo leía este texto, hubo dos palabras que me llamaron mucho la atención. Si ustedes lo ven en la palabra de Dios, está la palabra necios y está la palabra insensatos. Entonces me llamó mucho la atención que esta palabra necios, es la definición de ella es negar la existencia de Dios. Para el necio, el camino de Dios es necedad. Y al ver esta palabra, quizás en ocasiones puede que no se niegue directamente con nuestras palabras la existencia de Dios, pero sí lo podemos hacer con nuestros hechos. Con nuestros hechos estamos negando de que Él no está, de que Él no está trabajando, de que Él no existe, y eso puede ocurrir con mucha facilidad en nuestras vidas, quizás por las ocupaciones, quizás por la enfermedad, quizás por un momento en nuestras vidas de fragilidad, de tristeza, de depresión. Estas cosas pueden ocurrir. Y bueno, también de la otra palabra que les hablaba era de insensatos. Y esta palabra dice, me llama todavía más la atención, de que no es que los insensatos sean faltos de inteligencia, puede que sean muy inteligentes, sino que son faltos de la sabiduría bíblica. Es decir, están completamente alejados de la palabra de Dios, pero puede que sean muy inteligentes. Sin embargo, la palabra de Dios es la que trae sabiduría a nuestras vidas. También pude ver que la palabra insensatos se traduce como locura, ¿cierto? Y que actuamos de una forma incoherente y no está en nada conectada, no es coherente con la palabra de Dios. Entonces esto me llamó mucho la atención
y me llevó a entender particularmente en mi vida, puede ser que también sea en tu vida o de otras formas, pero de que quizás mis palabras no niegan la existencia de Dios, pero mis hechos sí lo hacen, mis hechos lo han hecho. Y con esto quiero que entremos en ese momento de confesión, en oración, porque quizás nosotros nos negamos, nuestra terquedad, nuestra rebeldía nos lleva a no entender que hay decisiones que en algún momento pudimos tomar de forma equivocada, de forma errada, y no caemos en cuenta de lo que está sucediendo. Que el Señor nos ayude. Me gusta mucho que en Proverbios 15:5 dice la palabra de Dios: el necio rechaza la disciplina de su padre, pero es prudente el que acepta la reprensión. O sea que nosotros en algún momento si tomamos decisiones erradas, si nos ven en pecado, en cosas que no están bien, es importante aceptar a quien nos quiere corregir. Es importante eso, que nuestra actitud lleve a que nosotros podamos ser corregibles en esto y podamos aceptar que nos equivocamos. Entonces, de acuerdo a eso, si te has sentido identificado, o quizás no tanto, pero en otras partes de la vida sí, yo te invito a que entres en un momento de oración conmigo y que le ofrezcamos esto al Señor, este momento de confesión. Vamos entonces allí. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo y queremos venir a confesarte, Señor, que no hemos sido... que nos hemos identificado en ocasiones, que yo me he sentido identificado con la necedad, con mis hechos. Señor, confesamos el pecado de la necedad, que niega tu existencia, que nuestros hechos en ocasiones niegan tu existencia, y queremos traer esto en oración, Señor, a que nuestros hechos estén conectados con la palabra tuya, Señor, que es sabiduría. Señor, perdónanos porque no solo hemos sido necios en ocasiones, sino que hemos sido insensatos, que en momentos hemos hecho cosas, Señor, que van en contra tuya, Señor, que van en contra de tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor. Confesamos nuestro pecado, la insensatez en ocasiones porque no estamos conectados con tu palabra, que realizamos cosas incoherentes, que somos insensatos porque no por falta de inteligencia, sino por la desconexión de tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor. Confesamos nuestro pecado y te pedimos, Señor, que podamos ser inquietos de tu parte, Señor, para que estemos lo suficientemente conectados con tu palabra y que la llevemos, Señor, a la práctica, a cada una de nuestras vidas, Señor, a que sea un hábito y a que podamos ser lo suficientemente coherentes, Señor, que nuestras palabras sean coherentes con nuestros hechos, Señor. Por favor, Señor, perdona nuestra necedad, perdona lo insensato, Señor, que hemos sido, a pesar de que nos llamamos creyentes. Hemos sido así, Señor. Gracias, Señor. Esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, seguimos en este tiempo de devocional en casa. Vamos a esta otra canción, vamos a alabar al Señor
y volvemos para otro momento del devocional. Vamos allí. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Seguimos en este devocional en casa. Entramos en el momento de la adoración. Y bueno, para este momento vamos a leer del texto que veníamos leyendo, que es Efesios 5 del 15 al 20. Vamos a leer el verso 19, que dice así: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Qué bonito este texto que nos quiere llevar a alabar al Señor. Nos quiere impulsar, motivar a hacerlo. Y me llama mucho la atención esta parte que dice: canten y alaben al Señor. Canten y alaben al Señor. Es muy importante que esta palabra Señor, cuando vamos al texto, si lo vemos en la Nueva Versión Internacional, vemos que ese Señor es con S mayúscula. Y en otra parte de la Biblia o en otra parte en los Salmos, podemos dirigirnos al Salmo 111:9. ¿Qué dice este salmo? Este salmo habla de que Él pagó el precio del rescate de su pueblo y estableció su pacto para siempre. Su nombre es santo e imponente. Esto nos lleva un poco a poder entender lo que es esta palabra Señor, lo que significa esta palabra con S mayúscula y cómo termina diciendo: su nombre es santo e imponente. Podemos quizás referirnos a alguna persona en donde podamos decir ese señor de la tienda, o algún señor que respetemos, pero que cuando lo vamos a escribir es con S minúscula. Pensamos de que ese señor puede ser un caballero, puede ser un buen hombre, pero este Señor que encontramos acá inicia con S mayúscula, y este Salmo 111:9 nos ayuda, versículo 9, perdón, nos ayuda a entender de qué se trata este Señor con S mayúscula, a quién se está refiriendo. Entonces, bueno, yo les pido que entremos en oración, porque este Señor es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro primer amor, es el que pagó por nuestros pecados.
Entonces pues entremos en un momento de oración a alabarlo y que podamos después tener un momento de alabanza. Vamos entonces a orar. Señor, queremos alabar tu nombre, bendecirlo, porque como dice este Salmo 111, verso 9, Señor, tú eres santo e imponente, Señor. Pagaste el precio de rescate por tu pueblo y estableciste tu pacto para siempre. Gracias, Señor. Gracias porque este texto que vemos, cuando vemos esa S mayúscula, es porque tu nombre es reconocido, porque tu nombre es sobre todo nombre, Señor. A ti te debemos honor y alabanza, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos muchas gracias por este texto, porque este texto nos lleva a que te alabemos, Señor, a que te bendigamos, que tu nombre sea exaltado, Señor, y te damos muchas gracias porque como creyentes lo debemos hacer. Gracias, Señor, porque nos sentimos complacidos de hacerlo, Señor, y aún en momentos de dificultad queremos hacerlo, entendiendo que los protagonistas de cada una de las historias, de esa historia que tú crees hay veces que es tuya, no somos nosotros mismos, es Él. Y por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias por este texto, Señor, por este texto bíblico. Gracias porque tú eres Señor y soberano sobre todo. Tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Gracias, tú eres el Creador, Señor. Gracias, te alabamos y te bendecimos. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, entonces continuamos con este devocional. Y después de este momento de oración, intencionalmente te invito a que alabes al Señor, a que le cantes, lo alabes, que podamos disfrutar, que podamos contemplar su hermosura, que podamos disfrutar este tiempo de alabanza con esta canción. Vamos allí. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú, al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Continuamos en este devocional en casa y entramos en el momento de la súplica. Al entrar en este momento de súplica hay dos partes que quiero que podamos sacar como a flote o empatizar más bien en el texto, que habla de entender la voluntad de Él y ser llenos del Espíritu. Vamos al texto que estamos leyendo, que vamos al verso 18, que dice la palabra de Dios. 17 y 18, verso 17 y 18. Dice: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Entonces acá hay dos frases que me llaman la atención, que es si no entiendan cuál es la voluntad del Señor.
y la otra es ser llenos del Espíritu. Esas dos frases son las que debemos de tener en cuenta para entrar en momento de oración, suplicándole al Señor. ¿Por qué estas dos frases? Porque debemos de pedirle al Señor, que aunque debemos de ser responsables con ello, debemos de pedirle al Señor que nos inquiete para estar leyendo su palabra cada día, que nos inquiete para que cuando no lo hagamos nos sintamos con hambre de ir a ella, de hacer este devocional. Vamos a esta otra canción, vamos a alabar al Señor. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.